Aquí está, recuerdo. Andrea, muchísimas gracias por estar el día de aquí conmigo el día de hoy en esta entrevista sobre el maltrato animal. Hoy vamos a tener el punto de vista desde una persona, desde la parte ciudadana, en la parte de un enfoque de vista desde Mérida, Yucatán, ya que también es importante recolectar este tipo de información. Andrea, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro muy bien, ya terminando el semestre y ya lista para salir de vacaciones. ¿Y tú? Bien, muchísimas gracias. Andrea, ¿has oído hablar del maltrato animal? Sí, así Ok, es. ¿qué opinas del maltrato animal? Pues que sí es algo que debería ser castigado con la ley, ya que son seres indefensos que no pueden, pues son indefensos, no tienen la manera en la de defenderse de los humanos que les hacen daño sin motivo alguno, porque son seres inocentes. Claro. ¿Alguna vez has presenciado o sabido de algún caso de maltrato animal en tu colonia o entorno? Sí, recientemente aquí en mi casa adoptamos una perrita que vivía por casa de mi abuelita y que era conocida por mi abuelita y por mi tía porque era una perrita que siempre iba a buscar comida, muy bien portada, pero sus dueños no la cuidaban, no la tenían, pues la tenían descuidada, no la alimentaban. Y el caso es que desapareció como por 2 meses y pues mi tía dio por muerta a la perrita hasta que hace unas 2 semanas eh, apareció de nuevo. Quién sabe cómo es que se logró escapar. Y cuando apareció tenía toda la parte del cuello lastimada, marcada como, con una soga con la que la amarraban. Y por lo que nos dijeron, sus dueños la dejaban pues a la intemperie y justo cuando la rescatamos fueron las semanas donde hubo mucha lluvia aquí en Mérida y pues no me quiero imaginar cómo es que se la pasaba y no tenía dónde protegerse. Y aparte es una perrita que tiene descuidada en el aspecto de que nunca la esterilizaron, ha dado muchas camadas y en general estaba muy descuidada y flaquita sobre todo. O sea, tenía garrapatas, no tenía sus vacunas, no estaba desparasitada, estaba muy descuidada. Entiendo. Andrea, ¿cómo reaccionas emocionalmente ante un acto de violencia animal? Pues realmente, a, junto a darme mucho coraje, me da mucha tristeza porque no son, no son seres que no se merecen ese daño, no se merecen lo que les están haciendo, porque como dije antes, no tienen manera de defenderse no tienen maldad en sí. Claro. Por ejemplo, en esta perrita adoptada, ¿qué signos, por ejemplo, en su comportamiento has notado que demuestran maltrato? Realmente es muy tranquila, muy tranquila, en el aspecto de que sigue órdenes, no, no entra si no entra a la casa si no le das permiso, hace sus necesidades en el patio. Sí, hemos intentado hacer que se empiece a interactuar con mis demás perritos, pero pues obviamente todos reaccionan pues de la manera en la que reaccionan, intentando atacarse y todo. Pero no sé si esa manera de ser de muy calmada y que sigue órdenes sea por el mismo maltrato, pero realmente es una perrita muy tranquila. El maltrato se puede ver que sea más físico, más descuidada sobre todo, más que nada, más descuidada.
Ok, quiero dar un poquito de contexto para los siguientes tipos de preguntas que vamos a hablar, para, en este caso, para que quede grabado y registrado en mi tesis y en mi trabajo. Andrea es una estudiante de antropología, por ende ella tiene un poco más de conocimiento y tiende a saber un poquito más de ese tipo de información. Andrea, desde tu conocimiento, ¿qué perfil mental, social o emocional crees que tienen los maltratadores de animales? Pues desde un punto de vista antropológico podríamos decir que son personas que no quiero sonar como, pues, como psicóloga porque pues no lo soy antropóloga social, pero desde un punto de vista social y antropológico son personas que no buscan o sea, que buscan hacer daño a seres indefensos, o podemos también decir que son gente irresponsable que adopta mascotas sin darles un cuidado, porque por más que no sean animales comprados, al fin y al cabo son, son una responsabilidad que esas personas no están, que no le están dando la importancia que requiere esa responsabilidad, no están actuando acorde lo que como deberían actuar. Excelente. Y Andrea, ¿qué piensas que estas personas tienen este tipo de comportamientos? ¿Crees que es placer, frustración o cultural? ¿Qué motivos piensas? Yo siento que podría ser cultural y una actitud aprendida. Pues hay que recordar que pues para un antropólogo la cultura son muchas cosas, sobre todo la cultura es, se me fue la palabra. La cultura es el conjunto de creencias, la moral, conocimientos, costumbres que adquieren las personas de un grupo determinado. Y si seguimos esa definición de cultura, el maltrato animal sí puede ser una costumbre y conocimientos que fueron aprendidos y que fueron adquiridos conforme fue pasando el tiempo, como, pues eh, la gente que conozco, mis amigos, tratan de esta manera a sus perritos, yo las voy a tratar de esta manera. Y sí, puede ser un rasgo cultural aprendido hasta cierto punto. ¿Ok? ¿Y hasta qué punto consideras que el consumo de drogas o la violencia familiar o incluso el abandono afecta a ese tipo de personas? Pues el consumo de drogas yo considero que sí puede afectar a personas que maltratan a los animales, pues depende igual mucho de qué tipo de sustancias se consuma, porque si son sustancias muy fuertes, como lo podría ser el cristal, metanfetaminas, todo ese tipo de drogas que luego te dan bajones muy fuertes, sí puedes quedar en un punto, en un estado mental alterado, paranoico, en el que busques cómo desquitarte. Y hay gente que cuando bebe alcohol se pone violenta y quizás al beber, y el alcohol es una droga y quizás al consumir alcohol, si tienes tendencias violentas y el alcohol te las aumenta, buscas cómo desquitar ese enojo y lo haces con tus mascotas. Claro, con seres inocentes. ¿Has notado si estas personas también son violentas con otras personas o con su entorno? Pues yo no conozco personalmente a las personas los anteriores dueños de la perrita que recién adoptamos, pero por lo que pude oír, sí son personas un poco problemáticas, por lo que me comentó mi abuelita, de que sí son personas problemáticas y por eso nosotros tomamos la decisión de simplemente adoptar a la perrita, cuidarla y no decir nada públicamente, no hacer ningún reclamo y tampoco meter una denuncia porque no sabemos, perdón,
no sabemos si esas personas tengan una manera de, no sabemos si esas personas pudieran tomar represalia pues contra mí, pues, contra mi familia, contra mi abuela y mi tía. Así que pues por lo mismo tomamos la decisión de simplemente adoptarla, cuidarla y ya, porque sí sabemos que son personas pues complicadas y es mejor evitar problemas con ese tipo de personas. Muy bien. Y en base a esto, ¿consideras que el maltrato animal puede ser una señal peligrosa de otros delitos o conductas? Sí, porque yo soy una persona que es muy fan de True Crime y en muchos casos Ujú. de asesinos seriales, muchos empiezan asesinando animales, maltratando animales. No digo que una persona que descuida a su perrito, que lo deja a la intemperie, sea un asesino serial, sino que se ha visto que en casos pues específicos de asesinos seriales comienzan desde muy niños matando animales y ya luego eso va escalando. Pero eso es desde mi conocimiento como seguidora de crimen real, no como una persona especializada en psicología o en criminología, en ese tipo de cosas. Claro, en este caso esto es porque es parte de la desensibilización y el sufrimiento, y parte de ello es la infancia traumática, negligencia. Hay una triada en la psiquiatría que se caracteriza por el maltrato, pero eso ya es otro tema. Ahora me gustaría que sí nos explicaras desde la parte social. Me gustaría que me contaras qué impacto crees socialmente que tiene etiquetar a alguien como violento, loco, maltratador, pues en este caso por Sí, déjame arreglar mis ideas. Pues realmente tiene impactos profundos, porque pues son cosas que se extienden a los círculos sociales y en el que esa persona está presente. Y, y aparte podemos considerar que es una manera simbólica de ejercer un poder, porque si bien no estás ejerciendo un poder directo, no estás haciendo un daño directo, lo estás haciendo de manera simbólica al darle un nombre tan fuerte como es esta persona es un maltratador y esto puede llevar a que esta persona sea percibida de una manera distinta por su comunidad y así y este cambio de percepción puede llevar a que las redes que tienen esas personas, su comunidad y redes que realmente son muy importantes en la vida diaria, sobre todo en comunidades pequeñas donde la gente depende mucho de las otras, esto puede llevar a un aislamiento de la persona etiquetada como maltratadora o a una expulsión de sus círculos más cercanos. E igual pues en contextos donde la violencia está mal vista, pues esto puede ser visto como una ruptura de las normas culturales, de las normas sociales, de normas que si bien no están escritas, sí son normas que están sobreentendidas por los miembros de las comunidades de pues no vas a hacerle daño a un animalito de la calle. Y pues desde un punto de vista antropológico podemos decir que una etiqueta se adquiere a una persona y a su trayectoria de vida. Y esta etiqueta de maltratador puede, puede reducir a una persona a un solo concepto, borrando así distintas características que igual, si bien si es una persona que hace daño a animales, quizás tenga otras características que resulten buenas, es, no sé, un buen trabajador, ayuda a su comunidad, y también puede llevar a casos en los que se rompe, en los que se busca hacer justicia
por mano propia, justicia comunitaria, en vez de llevarlo a las autoridades, que son casos que de hecho se han visto recientemente aquí en Yucatán, cuando asesinaron a un muchacho que era un delincuente en su pueblo y asesinó a una señora. Y en sociedades donde donde no hay un acceso real a la justicia institucional, a, a juicios, abogados, policías, el etiquetar a alguien como maltratador sí puede llevar a consecuencias severas de parte de la comunidad hacia esta persona que fue etiquetada con un nombre tan fuerte como lo es maltratador. Yo, así lo considero desde pues, mi punto de vista desde la antropología. Muy bien. ¿Y crees que el agresor se percibe diferente si es hombre, mujer, adulto o Sí, claro, sí se define muy distinto, sobre todo porque la etiqueta de maltratador está muy relacionada con el género. La etiqueta de maltratador está muy relacionada a, hacia los hombres. Y, pero yo creo que en el aspecto de violencia animal, la etiqueta de maltratador tiene el mismo peso entre un hombre y una mujer, porque no estamos hablando de seres que no pueden defenderse. Ahí sí, no, ahí sí la gente va a reaccionar de la misma forma con un hombre y con una mujer. No, el, el enojo de la gente va a ser, y por lo que he visto en redes sociales, el enojo siempre es el mismo, así el maltratador sea un hombre o una mujer, porque al final de cuentas estamos hablando de un ser completamente indefenso que no tiene culpa. excelente? Y ya casi para terminar, nada más nos quedan dos preguntitas enfocadas en la sociedad Sí. y ya finalizamos. Me gustaría que me dijeras una de ellas, es ¿qué tanto crees que la pobreza o falta de educación contribuye? Andrea? Sí, es que no terminé de escuchar la pregunta, me salió que silenciaste tu micrófono. ¿Me lo podrías repetir? Perdón, una disculpa. Que Sí, sí, sí. sí, perdón, una disculpa. Que nos gustaría que nos comentaras qué tanto crees que la pobreza o la falta de educación contribuyen a que una persona mal... Se sigue silenciando el micrófono. No sé si gustas escribirlo por el chat y te respondo. A ver, deja intento una vez más. Creo que más bien yo tapé el micrófono. ¿Se me escucha? Sí, sí, te escuchas. Excelente. Creo que yo tapé el micrófono cuando hablé. Pregunté que ¿qué tanto crees que la pobreza o la falta de educación contribuye a que una persona maltrate animales? Siento que no tiene nada que ver porque realmente hay gente pues de escasos recursos que tienen a sus mascotas y las tratan de maravilla, con lo poco que tienen buscan cómo cuidar a sus mascotas, cómo alimentarlas, cómo darles sustento, cómo protegerlas, cómo sí protegerlas de intemperie. Siento que no hay mucha relación entre el estrato social y el querer o la falta de educación en el ser una persona que maltrata animales, porque, porque hay casos claros en las que gente con dinero se compra cierto tipo de animales porque son bonitos y cuando los dejan de ver como bonitos, los regalan, se deshacen de ellos, pero igual
hay gente que pues de escasos recursos que igual maltrata animales. No, yo no considero que haya una correlación entre el estrato social y el maltratar animales. Siento que es más algo personal, que son es tu forma de ver a los animales, porque yo considero que las personas que maltratan a los animales no, no los ven no los ven de una manera para protegerlos, los ven como es un animal, no siente, no hay problema si le hago daño. No humanizarlos, pero no los ven como seres que sienten con conciencia, con hasta cierto punto con pues Claro. sentimientos, si lo queremos ver de una manera. Sí, no, y ni hablar de las familias que, por ejemplo, venden perros endogámicos y los prostituyen para que estén vendiendo crías y camadas. Eso también es un tipo de violencia Sí, y se da mucho en sí, la clase alta. Pero también, como sí, dices, no importa la clase. sí, claro. Muy bien, Andrea, pues ya por último, me gustaría que nos comentaras qué crees que la sociedad debería hacer, porque se tiende mucho a proteger más a ciertos animales de raza que a otros. ¿Tú qué crees que la sociedad hace falta para proteger a los animales por parejo y en este caso para disminuir el maltrato animal? Siento que ahorita ha habido actualmente hay mucha concientización acerca del maltrato animal, pero, perdón, pero más que nada con perros y gatos. A la gente sigue atropellando zarigüeyas, otro tipo de animales que son necesarios para el ecosistema. Es bueno que ya haya una concientización acerca del maltrato a perros y gatos, pero considero que deberíamos, la sociedad, los gobiernos, las personas, asociaciones civiles deberían hacer un trabajo para concientizar a la gente de que todos los animales son valiosos, todos los animales, la gran mayoría de los animales tienen un, un tienen valor en nuestro ecosistema y sin ellos ciertas cosas no funcionarían. Debería haber una concientización de que la gran mayoría de los animales tienen un valor para que el mundo y la naturaleza siga Sí. funcionando de una manera adecuada. Siento que eso es lo que hace falta junto a la concientización que ya hay acerca de perros y gatos. Sí, sobre todo con nuestra fauna tan variada en México y tan bonita, es muy importante la Sí, concientización del maltrato animal en general. Andrea, sí, pues así de mi es. parte ha sido todo. Muchísimas gracias por prestarme de tu tiempo para realizar esta entrevista. Son respuestas de verdad muy valiosas y me gustó muchísimo tu enfoque. Para mí fue un placer. No sé si tienes algo más que te gustaría aportar, agregar. Sí, de todo de mi parte, muchísimas gracias por invitarme. Espero que mis respuestas sean de ayuda para tu proyecto. Muchas gracias, Andrea.